Llegamos un montón, llegamos al cuarto encuentro, al último, aprendiendo, y eso que nos acompañamos, te seguimos y seguimos aprendiendo de todo lo que nos aportás con esa sencillez con la que explicás. Y yo creo que lo más importante a nosotros como educadores, ¿no? El ser ese espacio que nos dejas disponible para la reflexión, para la autocrítica, para el repensar lo que por ahí en la práctica naturalizamos tan fácilmente y nos mostras el camino de que no es la única manera de hacerlo. En la parte reflexiva, la verdad que te lo agradecemos como educadores. Es positivo que lo hagamos frecuentemente, la reflexión, la autocrítica, el volver a ponernos en situación, a evaluar y lo que tenemos parece tan aceitado y sale espontáneamente y bueno, este conflicto pedagógico nos ayuda a ser mejores profesionales, nos ayuda a encarar mejor las prácticas y nos ayuda a reposicionarnos y por supuesto a reconceptualizar este rol docente que es tan importante hoy en día, en estos tiempos, y es tan necesario para una sociedad mejor, ¿no? Así que millones de gracias, Ruth. Aprendemos siempre, siempre, cada vez que te escucho, aprendo un montón de lo que decís. Así que, y por supuesto, el pendiente. Ya prontito nos ponemos de acuerdo, acordamos fecha, miramos agenda para que nos puedas acompañar en lo presencial acá en Jujuy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un enorme placer. Espérate un momentito. Está ya mi familia para ver si todavía sigo existiendo. A ver. Sí, sí. La familia siempre es Hermoso, nos importante, vemos ¿no? en En un el ahí ratito atrás, con en Grecia el ahí en la apoyando en todo concha. esto. Bien. Entonces, lo que quería comentarles son un par de cosas. La primera, lo dije la vez pasada, lo repito. Por favor, todos aquellos que no pusieron su nombre y su número de documento la pantalla, no se preocupen, no lo manden por chat porque no sirve. Cuando yo termino, es así de simple, cuando yo termino, todos los que pusieron su nombre y su número de documento se van conmigo. Todos los que no lo pusieron en ese momento se quedan y la gente de Enredado les ayuda a que puedan dar el presente. ¿Les parece bien? Por O sea, supuesto. creo que es lo mejor que podemos hacer. Y la otra de las cosas es, bueno, creo que le fueron llegando o les van a ir llegando todos los powers de lo que fui usando. Y hoy quería brevemente Y, agregarles, hoy voy a centrarme un poquitito en el tema de la evaluación y como siempre insisto en por qué y para qué y no cómo. Me siguen, me interesan los temas donde les doy elementos como para seguir reflexionando, no sobre cómo hacer algunas cosas, sino cuál es el sentido, que creo que eso es lo que, desde el rol que tengamos, es lo que tenemos que trabajar más. Igual, de todas maneras, además del material que les van a dar, yo lo que les quería comentar es que tengo en Facebook un grupo. Lo tengo en Facebook porque en Instagram no se pueden subir libros, donde subo libros. Y ahora, ayer acabo de subir algunos sobre tema de evaluación de mi querida amiga y colega Rebeca Nijovic y otros más. Es tan difícil el nombre, se llama Ruth Harp y Libros. ¿Está claro? Y pongo todo lo que me parece que puede interesar. Algunos libros que subo son clásicos, qué sé yo, Jimeno Sacristán, Apple, Bourdieu, etcétera, y otros que son más actuales, que tienen mucho que ver con la parte tecnológica, la IA, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decirles es que todo, mayor bibliografía siempre hay disponible. Voy a abordar el tema de la evaluación, pero como también insisto en esto,
A veces, a ver, lo miro, David tiene cara de haberse despertado bien. Ya está despierto, David, sí. ¿Tomaste el desayuno, David Alejandro Salvatierra? ¿Viste? ¿Cómo te va? Yo los miro por lo menos para verlos de vez en cuando. Vos estás tomando tu café ahí. Lo que quiero decirles con ello es que puede ser que alguna de las cosas que yo diga ustedes ya las sepan y entonces pueden suceder unas cuantas cosas. Primero, que al yo decirlas, uno registra estoy por buen camino. En segundo lugar, que puede llegar a ser que alguna idea le lleve a reflexionar sobre el sentido. Y la tercera posibilidad es no crean que todo lo que ustedes tienen claro, sus otros lo tienen igualmente claro y tengan el rol que tengan, hay veces en las cuales uno tiene que poder dar elementos a los docentes con los cuales trabajan, a directivos, a supervisores e incluso a familia. Y hay, mi estilo es decir las cosas con toda claridad, de tal manera que especialmente la evaluación no sea algo propiedad exclusiva de la escuela, secreto de Estado. O sea, trabajen en inicial, primaria o secundaria, en el rol que sea, hay veces en los cuales también las familias entender un poco más cuál es el sentido que le damos a la evaluación, no los resultados, no cómo la llevo a cabo, sino cuál es el sentido, porque la evaluación sigue siendo un componente esencial dentro del ámbito educativo. Espero que todos los tiempos me den porque uno prepara y después sigue preparando. Entonces lo denominé una evaluación, me matan estas cositas que me aparecen entre medio, una evaluación que mire las trayectorias. Y comenzando, lo primero uno que hace es, ¿y qué preguntar? Preguntas que uno cree que están resueltas. ¿Para qué se evalúa? ¿Para quién se evalúa? ¿Quiénes se evalúan? ¿Qué se evalúa? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo hay que evaluar? ¿Qué piden la institución, los padres y otros? Y pequeña preguntita, ¿cuáles son los problemas habituales que se presentan a la hora de evaluar? Estas no son preguntas que yo voy a responder, sino que los denomino preguntas que hacen preguntas. ¿Hasta qué punto podríamos hoy en día todos nosotros llegar a responder? Y a la evaluación, si la tengo acá delante mío, le preguntaría esto. ¿Tomás en cuenta las posibilidades de los estudiantes? ¿Tomás en cuenta el contexto de la institución? ¿Considerás solamente resultados sin tener en cuenta procesos? ¿Servís para mejorar el aprendizaje de los alumnos? O sea, el juego de las preguntas me lleva a mí a ver si lo que yo sé necesita renovarse, modificarse, cambiarse o sigue teniendo algún sentido. Vuelvo a repetirles, no son para que ustedes la respondan, sino para que piensen que vale la pena hacerse esas preguntas. Entonces, ¿cuáles son los problemas con los cuales todos los educadores nos encontramos frente a la evaluación de los aprendizajes? En este caso, ¿qué aprendizajes se evalúan en cada año y área disciplinar? En cada año, o sea, en cada año de corrido y en cada año en el sentido de en cada nivel. ¿Qué información se pone en los diversos portadores? Cuando yo hablo de diversos portadores, puede ser el agregado a una entrega de trabajo, puede ser el informe que se entrega, puede ser, o sea, hay distintos portadores. Otra pregunta, ¿cómo? Y son problemas, ¿cómo comunicar los resultados y a quiénes? ¿Cuáles son los instrumentos más adecuados? Otra, ¿cómo
se analizan los datos que se obtienen, con qué marcos de referencia. Hay cosas que no voy a explicar, que en todo caso si necesitan las explico, pero doy por sentado que las tienen claro. ¿Qué lugar ocupa la observación? ¿Cómo seleccionar y elaborar criterios? Si ustedes me dicen que esto lo tienen claro, me voy y listo, sigo durmiendo sábado a la mañana. Pero estas son las preguntas que no siempre tenemos claridad. Y luego la pobre evaluación de vez en cuando está muy enferma. Y hablamos de las patologías referidas a la evaluación. ¿Quiénes son los responsables? Políticas educativas, lineamientos curriculares, formación de los docentes, pretensiones de la familia, pero son patologías. Cuando se evalúa principalmente la vertiente negativa. O sea, ¿qué quiero decir? Como tengo la intención de ayudar, que está perfecto, entonces, ¿para qué le voy a decir todo lo que está bien? Si no se lo... Es más o menos la idea, si no te digo nada es porque está bien. No sé si me comprenden. Te quedaste, María José, no me digas que no tengo razón. ¿Está claro? Entonces, esto es una patología, ¿queda claro? Pero además todos estamos en ella porque lo hacemos con la mejor voluntad del mundo. Si yo te quiero ayudar a mejorar, entonces te voy a marcar lo que tenés que ir modificando. Bueno, como patología es que miro, es lo mismo que cuando vas a lo del médico, está bien, pero de vez en cuando que un médico te pregunte o te diga, bueno, usted está muy bien en esto, esto y esto, ahora veamos lo otro. No, sos una enfermedad andando. Entonces, una de las patologías de la evaluación es pensar que el otro es algo negativo andando y la evaluación sirve solo y únicamente para marcar lo negativo. Dije solo, no dije que no deba prestar atención a ello. Por el otro lado, a partir se evalúa de la representación social sobre los rasgos del buen alumno. Se denomina buen alumno al que ta 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 ta. Pero no es que figure en algún lugar. O sea, son las cosas con las cuales venimos a veces a nivel de supuestos. Cuando se evalúa solo al estudiante, creo que no amerita mayor explicación. Eso es una patología. O sea, yo no dije que no hay que evaluar al estudiante, pero solo a él hay que tener en cuenta contextos, hay que tener en cuenta propuestas, hay que tener en cuenta un montón de otras variables. Y esencialmente, cuando se evalúa solamente resultados sin considerar procesos. Y ustedes saben, al igual que yo, que cuando uno utiliza algún instrumento para poder evaluar a un estudiante, estoy hablando jardín, primaria y secundaria, me permiten que generalice en cuanto a los ejemplos. Ustedes me escuchan con los oídos del nivel que más les interesa, pero uno sabe que a veces los logros de un chico dependen también de cuál fue su punto de partida, ¿está claro? Y cuando digo esto es cuando empiezo a ver qué fuerza tiene las trayectorias en esto, porque vuelvo a repetir, al mirar solo los resultados no tengo en cuenta trayectorias. Al empezar a mirar procesos y resultados, estoy teniendo en cuenta esas trayectorias. Como ustedes ven, se me invade todo lo que hago en la escuela con el tema de las trayectorias, no porque yo lo elija, sino porque están absolutamente presentes. Por el otro lado, ¿cuáles son los efectos negativos de lo que podríamos llamar la evaluación tradicional? Lo que les pido que entiendan es lo siguiente. Cuando yo digo evaluación tradicional, no estoy diciendo evaluación perimida o evaluación para tirar a la basura. Para nada. Se denomina evaluación tradicional aquella que de alguna manera seguía existiendo y nos tendremos que preguntar cuáles son las modalidades de esa evaluación que ustedes tuvieron cuando estaban
en primaria o secundaria que vale la pena mantenerse, está claro, pero no por tradición solamente, sino porque al día de hoy siguen valiendo la pena. Entonces, ¿se me fue? Espérate un segundito. Disculpen, a veces hago yo lío. Efectos negativos de la evaluación tradicional. Cuando los estudiantes solo se enfocan sobre aspectos a evaluar. ¿Qué crees que va a entrar? ¿Qué me van a entrar en dónde? No sé. ¿Qué me van a tomar? Ignorando todo lo que se supone que no será evaluado. Lo que quiero decirles es esto. Yo me recuerdo, otra vez vengo con un viejazo, pero si no hay sábado a la mañana a esta hora no nos divertimos, ¿viste? Cuando yo tenía que dar materias, cuando yo tenía, recuerden que estamos yéndonos bastante, eh, resulta que le pueden preguntar a sus abuelas, que te juro que lo recuerdan. Cuando teníamos que dar los exámenes, teníamos lo que se llamaba el bolillero. Tendría que haberles puesto un dibujito, no lo puse. ¿Alguno sabe de qué hablo? Bueno, si no le he preguntado a un Google. María José, ¿vos te sabe de qué te hablo? Del bolillero. Era una cosa redonda con una manijita donde vos dabas vuelta y adentro había pelotitas, cual si fuese una lotería. Entonces, si la materia que vos tenías que dar tenía 12 bolillas, así se llamaba, ¿qué bolillas estudiaste? Hasta las nominaciones eran divinas. Entonces, era así estratégicamente hablando. Vos sacabas dos bolillas y, perdón, te dejaban elegir cuál de las dos. ¿Está claro? Por lo tanto, estrategias que uno empleaba. Yo estudiaba muchísimo, menos una bolilla. Una bolilla, la más difícil o la que sea, no la estudiaba. Porque como siempre me dejaban elegir entre dos, mi mente matemática decía, una puedo dejar de lado. O sea, fíjense ustedes que no era estudiar para aprender, sino estudiar para dar. ¿Está claro? ¿Por qué estoy poniendo el acento en secundaria? Porque es en la secundaria donde los estudiantes tienen mayor conciencia acerca de que están siendo evaluados. Esto no significa que no evaluemos en jardín y en primaria, ¿se entiende? Pero algunos ejemplos pongo más la mirada en el docente y en otros pongo más la mirada en el chico por las características de los niveles en los cuales estaban. Entonces, además, además de eso, solamente estudiábamos lo que seguro... Y la pregunta que teníamos, ¿esto entra o no entra? ¿Dónde miércoles querés que te entre? Pero frase que sigue existiendo. Y otro de los aspectos negativos es cuando los estudiantes solo retienen conceptos equivocados o superficiales sobre aspectos claves de las materias que pasaron o dieron. O sea, el criterio de valor lo daba lo que entra o no entra en la evaluación. En esa concepción, otra vez, uso la palabra clásica. Yo lo que les pido que entiendan, creo que ya me conocen bastante, el valor de las palabras. Clásica hace referencia a que no necesariamente la vamos a olvidar. Es la clásica. Y es lo mismo que nos pasa con los autores cuando uno le pregunta a un profesor en literatura. Los clásicos de la literatura no significa que ya no sirven, que los tengo que ubicar en su época. Entonces uno puede leer, viste, fin de semana puede leer a Freud, es un clásico, pero hay un montón de cosas que no tienen que ver con la época de hoy. Por ejemplo, díganme, ahora va para las mujeres, ¿nunca conocieron a un hombre histérico? No hablo de sus parejas, digo si conocieron nada más. Ahora, vos decirle a un hombre histérico, no, porque Freud tomó ese término de útero. Entonces, lo que tenemos que decir es, clásicamente respondía a la concepción de hombre y mujer, pero hoy en día yo no pregunto cuál de los hombres de acá se considera histérico. ¿Viste? Ese que
anda medio con los pajaritos zapados, pero clásico se denomina aquello que no necesariamente está olvidado, sino que hay que ubicarlo en el contexto. Entonces, con la evaluación, si yo hablo de evaluación clásica, la entiendo en función de la época y de las concepciones que se tenían. En esa concepción clásica de la evaluación, la mirada estaba puesta casi únicamente en el deber ser. Yo no digo que hoy no, pero era cuánto te acercás o alejás de ese deber ser. Juzga el ajuste entre lo realizado y planificado. Esto de entre lo realizado y lo planificado y la concepción clásica. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando fue a dar las primeras prácticas en el profesorado? Yo digo que a veces me encanta, porque uno tenía, a veces existía el profesor del profesorado, que cuando vos dabas tus primeras prácticas, estaba mirando, tenía tu planificación en la mano. ¿Está claro? Y miraba lo que hacías. Y después te decía, eso que hiciste ahí no lo habías planificado. Y esto de acá que planificaste no lo hiciste. O sea, la evaluación, si ustedes lo recuerdan, especialmente en su experiencia, era simplemente evaluar cuánto de lo que planificaste hiciste o no hiciste. Hoy en día, no dije que no lo tengamos en cuenta, sino que no me alcanza con eso. Tengo que indagar el por qué y el para qué. Y por el otro lado, en esa concepción clásica, justamente se mide el éxito o fracaso de lo planificado o de lo realizado. Otra, muy importante, la visión clásica se daban, se siguen haciendo, juicios valorativos sin fundamentación. ¿Qué quiere decir esto de sin fundamentación? Era decir, te sacaste un 7. ¿A santo de qué? El 7 no me brinda ninguna información. No sé si se entiende. La fundamentación es aquella en la cual digo, porque tales y tales cosas tuvieron sentido, tales y tales otras deberías, o sea, en la visión clásica, ningún profesor se sentía obligado a justificar la nota o la valoración que hacía. Nos entendemos, miren donde quieran, simplemente se evaluaba, se daba un valor a lo visto sin justificarlo. Oye, ya sé que les suena raro, pero yo necesito que vayan entendiendo los cambios que ha habido, porque entonces acá hay una fundamentación que a veces pone en juego las concepciones, porque lo que para el otro puede no ser relevante, para el estudiante, el alumno puede ser lo más importante. Entonces, no miran el por qué y por lo tanto se limita o inhibe la toma de decisiones del docente en cuanto a sus prácticas de enseñanza y del estudiante en cuanto al modo en el cual está estudiando. Voy a tomar después los más chiquititos, pero necesito que vean. Entonces, la evaluación tiene mala imagen, ¿viste? Para no decir mala fama. Y la pregunta es, ¿por qué tiene mala imagen? Porque a veces, pobre Mafaldita, que acá, si no lo pueden ver, para que se sientan, dice, ¿no tienes nervios antes del examen? Sí, obvio que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene mala imagen? ¿Toma en cuenta las posibilidades de cada alumno? ¿Toma en cuenta el contexto de la escuela? ¿Sirve para mejorar el aprendizaje de cada alumno? ¿Sirve para conocer al alumno? ¿Resulta útil para mejorar la enseñanza? ¿Apoya el desarrollo y ajuste de proyectos escolares? En definitiva, ¿mejora la calidad del sistema educativo? Fíjense ustedes cuántas cosas todavía tenemos que seguir pensando y analizando. Entonces, en una concepción más actual,
decimos, intenta comprender e incidir en el proceso de aprendizaje. Analiza qué condiciones institucionales inciden. No es lo mismo enseñar a 60 u 80 que enseñar a 10 o 20 o a 2 o 3, por ejemplo. O en qué lugares o en qué tiempos. Busca instalar la cultura evaluativa. La pregunta es, ¿qué miércoles quiere decir cultura evaluativa? Yo puedo hacerles una pregunta. A ver, ¿algunos de ustedes que están en cargo docentes alguna vez corrió atrás del directivo diciéndole, por favor, venime a observar, así podés evaluarme y yo mejoro mi práctica? ¿Lo hicieron alguna vez? No te puedo creer, Cristina. ¿En serio? En general, no vemos nosotros en relación con directivos el proceso evaluativo de nuestras prácticas como algo que me ayuda a mejorar. ¿Está claro? Cuanto más lejos, mejor. O sea, lo que yo quiero decirles, el día que estén ejerciendo como directivos todos, si vienen los docentes a su cargo y te dicen, por favor, venime a observar, porque tu evaluación me ayuda a mejorar mi desempeño, pónganse un cartel así de grande. Por fin, encontré un directivo que se da cuenta de que yo soy proceso en constante mejora y que la evaluación que me haga a mí me es útil. ¿Nos entendemos? La utilidad de la evaluación parece que fuese para el sistema y no para estudiantes y docentes. Sí, ya sé, por eso estoy hablándole desde el rol directivo, desde el rol docente, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, en esta visión actual, es preguntarse qué está pasando y por qué. La actitud, no el procedimiento, estoy hablando ahora de actitud. Es una de las palabras más importantes del léxico. Orientar acciones futuras, no reprochar el pasado. La evaluación se instala con la mirada puesta para adelante. ¿Por qué? Porque pretende facilitar cambios y mejoras en la enseñanza y en el aprendizaje. Desde ese punto de vista, esta sería la concepción actual. Estoy hablando de concepciones. Y ahora viene, uno podría decir, pero vos no diste la definición de evaluación. Pues lo lamento por ustedes. Odio las definiciones. Los maté con esto. Las definiciones cierran la cabeza. Si yo en este momento lo miro, a ver, Ramón, ¿estás conmigo? Eduardo, ¿está bien? ¿Listo? Yo pedí que cuando puedan se puedan desmutear. Un segundito. ¿Va? ¿Vas conmigo? ¿Sí? Dame la definición de mujer. Definición de mujer. ¿Te animás? Lo maté con esto, ¿viste? Lo maté, lo maté. Bueno, habitualmente, cuando yo digo esto, da la definición de mujer, denomínase mujer al ser humano capaz de procrear. No sé si me entiende. Ya está la definición. Si yo le digo ahora a Fabricio, ¿estás ahí? Fabricio David Córdoba, yo miro los nombres que veo ahí. Si yo ahora te pido, no que des la definición de mujer, sino que caracterices a las mujeres, te sale más fácil, ¿no es verdad? Son unas diosas, son sensacionales, son más inteligentes que nosotros, se ocupan de todo, son multitarea. No sé si se entiende. Lo que quiero decir es, no, no es en broma. Puede serlo en broma, pero es en serio. Hay muchas cosas que estamos atados por la definición. La caracterización permite abrir el panorama. Mi pedido es, cuando trabajen con sus estudiantes de jardín a superior, traten de no pedir solamente definiciones, sino
caracterizaciones. ¿Se entiende la diferencia? La definición me cierra la mente, la caracterización me permite abrirla. Entonces, hay muchas definiciones de evaluación, a mí me gusta más caracterizar la evaluación. Y entonces voy a decirles lo siguiente. La evaluación es y esto sí, lo trabajo hace mucho, me río a veces con Rebeca. Le subí libros de Rebeca también, para que tengan. A quien quiera la voy a ver la semana que viene en un congreso. Es el proceso por el cual tres cosas, tres cosas. Es el proceso por el cual, y los voy a explicar, se obtiene información, se construye información y se distribuye información. Tres aspectos que caracterizan. Los maté. Ustedes estaban esperando una definición más del libro, no pienso darles. Entonces, proceso por el cual se obtiene información, se elabora y produce información y se proporciona y distribuye información a los fines de tomar decisiones pedagógicas, apunta a la mejora, el cambio y la transformación. Pero necesito explicarles qué quiere decir cada uno de ellos. Es el proceso, enseguida lo vuelvo, pero no puedo no verlos. Ay, mi amor, esta es mi nieta ahora. Espérate. Le voy a pedir que me... Estoy dando una clase, termino a las 11 y hablamos. Listo. Perdóneme, pero si no me va a hinchar más todavía. Ese proceso por el cual se obtiene información. Cuando decimos que es el proceso por el cual se obtiene información, inmediatamente nos preguntamos, ¿y cuál es el problema ahí? El proceso por el cual se obtiene información hace referencia a los instrumentos que voy a emplear, los instrumentos. Entonces yo siempre digo, es un grave problema qué instrumentos empleo y lo puedo ver en jardín, en primaria y en secundaria. Para obtener información, por ejemplo, cuando yo les pregunto, en una época existía algo llamado el multiple choice, ¿sí o no? Era un instrumento para tomar información, para obtener información. Y era siempre lo mismo, una pregunta y 10 opciones y vos tenías que poner la crucecita en la opción que te parecía que era la adecuada. ¿Está claro? El que no la conoce puede buscarlo después todo. Pero yo me recuerdo que cuando uno tenía 10 frases de las cuales tenía o preguntas, tenía opciones, si yo a las 4 primeras había puesto la crucecita en el número 1, ya sabía que las otras no podía seguir poniendo la crucecita en el número 1. Cuando nos llegó a la Argentina los multiple choice, empezamos a decir, en ese instrumento para obtener información, ¿me siguen? Que después de haber tachado, abajo le poníamos justifique su elección, toma de acá. No sé si me entienden, o sea, la enorme importancia que tiene qué instrumento empleamos para obtener información, ya sea una lección oral, la presentación de un proyecto, armar un dibujo, hacer un video, instrumentos que empleamos para obtener información. A mí me resulta interesante cuando le pregunto a los de jardín, para que vean que no se me escapa nadie, ¿qué instrumento emplean en jardín para obtener información? En el 80% de los casos me contestan la observación. Lo lamento. La observación no es un instrumento, es un procedimiento. Yo en este momento los estoy observando, ¿sí o no? A los que puedo. Pero la observación puede servir a la evaluación, pero yo no los estoy evaluando.
O sea, nosotros podemos observar y eso no significa que estemos evaluando. Es un procedimiento que puedo emplear para obtener información. Nos entendemos, pero no es un instrumento. Entonces, cuando alguien me pregunta, pero en jardín, ¿qué instrumento? Se entiende el término instrumento, ¿no es verdad? ¿Qué estrategia o lo que vos quieras emplear para obtener información? ¿Qué tienen que hacer para que vos tengas información? Entonces, para que no vean que hablo solo de secundaria, en jardín es más sencillo de lo que creen. Si ustedes querían que los chicos aprendan qué sé yo, el uso social del número, y entonces lo primero que hiciste fue hacerlos jugar con dados, no pescaban una. Si vos querés evaluar si aprendieron eso, hacés la misma actividad y observás. Se entiende, en jardín es muy habitual que el instrumento que se emplea es la misma actividad que habías hecho al inicio. En comparando cómo la hizo al inicio y cómo la hizo al final, ese es el instrumento, no le tomás prueba. Y la observación es el procedimiento tuyo para obtener información. ¿Nos entendemos? En primaria tenés absolutamente de todo y las tenés en todo momento. Sí, siempre voy a decir que la evaluación es un proceso, ¿está claro? Siempre. Pero el primero, el mayor problema que tenemos y se tiene en todas partes es qué instrumento empleamos para obtener información. Uno de los problemas que a veces hay en secundaria y superior es que hacemos propuestas de trabajo en grupo y después viene el grave problema. ¿Qué hacemos? Porque lo hizo el grupo. ¿Cómo hacemos para poder evaluar el trabajo en grupo, pero a su vez los aprendizajes de cada uno de los 5 miembros del grupo? No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea que en muchos casos, en secundaria y superior, el problema es cómo hago para equilibrar el trabajo en grupo con el instrumento que voy a emplear para evaluar. Yo después se van anotando las preguntas que quieran. Ahora bien, obtener información problemática, elaborar instrumentos adecuados para obtener información pertinente. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto de que es el proceso por el cual se elabora y produce información? Entonces uno puede decir claramente que en ese proceso, a ver, ¿ustedes recuerdan que alguna vez alguno se sacó un 2 en alguna materia? Nadie, nunca. Ah, bueno. ¿Alguno un 9? Bien. Yo les pido que reflexionen un segundito cuando tenían que llegar a su casa. ¿Está claro? Y hay dos frases interesantes. Cuando vos llegabas así de gordo, orgulloso, me saqué un 9. Me puso un 2. No sé si se entiende. El 9 me lo saqué, el 2 me lo puso. Bueno, lo que necesito decirles es que el 2 y el 9 no existen, son construcciones. La información que implica el proceso de construir información se construye. ¿Por qué? Porque te sucede a vos que si no le entendés la letra ya estás mal predispuesto a leer. No sé si se entiende. Estás en un examen de química y tienes faltas de ortografía, no sabés si corregírselas o no corregírselas. ¿Me siguen? No acordás con la concepción político-ideológica del estudiante, eso tiende a incidir en lo que vos considerás. O sea, lo que quiero, como ustedes ven, no estoy hablando de la existencia de objetividad, estoy reconociendo que yo construyo la información que elaboro y la construyo de acuerdo a lo que yo priorizo. Y alguno de ustedes ha priorizado la extensión de lo que escribe. Otros han priorizado
producción personal en lo que escribe o lo que dice, no sé si me entienden, estoy usando frases hechas. O sea que lo que yo necesito que entiendan es estas tres cosas. Proceso por el cual se obtiene información, problema de los instrumentos. Se produce información, insisto en esto. La información, o sea, alguna vez prueben a entregar la misma prueba a distintos profesores de matemática y no necesariamente la respuesta es la misma, porque el modo como está evaluando también depende de los criterios que emplea ese docente, ese directivo. Ahí entra en el valor de las rúbricas, donde los criterios a emplear se discuten con los estudiantes. ¿Se entiende? Para evitar el subjetivismo en la construcción de la información. Esto del subjetivismo, les cuento otra. Resulta, porque a veces tengo que contarles qué quiere decir la subjetividad, porque objetivos no somos nunca. Nadie representa la realidad. Resulta que yo estaba trabajando en mi computadora y uno de mis maridos, no me acuerdo, creo que era el segundo, que iba todos los días al gimnasio. En pleno invierno, yo estaba sentada trabajando en la computadora, entra el tipo, o sea, el marido ese que tenía, el segundo, y entraba, abría todas las ventanas con 4 grados bajo cero, diciendo, hace calor. Y no había manera de explicarles que no hace calor, que él tiene calor. No sé si me entienden. Hace calor es objetivo, pero no, tiene calor. ¿No les ha pasado a veces que cuando uno llega dice, tengo calor, hace frío? No, no hace frío, vos tenés frío. A mí lo que me sucede es que yo soy atérmica, yo no tengo ni frío ni calor, así que cuando viene alguien a mi casa y dice, hace un calor terrible acá, le digo, perdón, yo no lo siento. O sea, lo que quiero decirles es, ustedes son personas y cuando están evaluando el desempeño de cualquier estudiante, tenga 2 años o 20 años, ustedes están poniendo en juego sus propias concepciones. Y lo que para un profesor puede ser prioritario, para el otro puede no serlo. Lo que para un profesor poder recordar el nombre de fechas y nombres es esencial, para el otro lo más importante es las ideas propias. No sé si se entiende. No, mi sistema nervioso anda re bien, te juro. Lo tuve toda la vida. Lo que pasa que me quedó. ¿Qué te voy a andar dando? Mi historia médica. Tuve meningitis cuando era chica y una de las consecuencias que me quedó es que mi sistema calórico no funciona como el del resto. ¿Te quedó claro? Pero no importa. Mientras los demás se mueren de frío, yo puedo andar en remera. Y mientras los demás se mueren de calor, yo puedo andar con un tapado. Pero déjalo, era una anécdota nada más, no para que lo desarrolle. Segundo, ¿se entiende lo del proceso? Vamos al tercero. El tercero, esto lo tienen que tener, necesito que lo usen para analizar lo que hacen. El tercer parte del proceso es proporcionar o distribuir información. La problemática es cómo distribuir información para una comprensión del otro semejante a la intención que nosotros teníamos. Y ahora va lo de primaria. ¿Alguien recuerda su escuela primaria? Bien, gracias, porque estar acá con cuadraditos es a veces bastante difícil. ¿Ustedes recuerdan cuando iban a la primaria, cuándo se enteraban cómo les había ido en cuarto grado o en quinto grado? ¿Cuándo? En general, se enteraban cuando llegaban a casa. O te daba un tortazo o te daba una torta de chocolate. ¿Por qué? Porque era históricamente así. El boletín donde figuraba todo el desarrollo se lo entregaban a tus padres. Vos ni te enterabas hasta que llegabas a casa. Miren cómo cambió. Hoy en día, si bien por razones, digamos, reglamentarias, el boletín se le entrega a los padres, pero hoy todo docente de primaria sabe que el que más tiene derecho a saber cómo se lo considera es el alumno. ¿Nos entendemos? Entonces, en muchos casos ya se hace, otros ya lo van pensando. O sea, dale primero el boletín a los chicos y explicáselos.
después que lo vengan a buscar los padres, pero no es un elemento de comunicación entre escuela y familia y los chicos en el medio como, no, no digo como qué, pero más o menos sin saber de qué se trata. Hoy en día, y ya de a poco también se hace en jardín. ¿Se entiende? No es que les leo el informe, pero les cuento de antemano qué es lo que figura. Entonces, el tema de cómo se hace para distribuir. O sea, nosotros toda la vida hemos sabido, yo no me voy a olvidar que una vez me copié en un examen de geografía, ¿está claro? ¿O ustedes nunca se copiaron? Ah, gracias, bien, está bien. Yo me copié. Entonces era un examen de geografía y entonces venía el mapa. Y entonces el profe me pone, en el mapa creo que me había sacado, creo que un 6 o algo así, y después en el escrito me puso un cero porque, un uno porque me pescó copiándome. Entonces cuando me entrega la nota, me dice, te quedó un 6. Le digo, perdón, me quedó un 6,50 porque 6 más uno 7 toma de acá, 6,50. No sé si se entiende. No, casi me matan. Pero lo que quiero decirles es cuando, miren cómo les, entienden que yo despierto los recuerdos de ustedes. Y si yo despierto los recuerdos de ustedes, imagínense cuán importante es que puedan, especialmente en la relación con las familias de sus estudiantes, que ellos también puedan recordar eso. ¿Está claro? O sea, usen esos ejemplos. Además son verdad, no tienen por qué mentir. Entonces, creo que queda, este es el cuadrito que más me importaba dejar en claro. Es el proceso que implica obtener información con su problema, elaborar y producir información con su problema, proporcionar o distribuir información con su problema. O sea, cosas que tengo que tener en cuenta. Por el otro lado, una de las preguntas que uno se hace, por lo menos yo me las hice y las cuento a ustedes porque uno transmite lo que le importa, ¿es un problema técnico, político o ético? Las tres. Es un problema político porque la evaluación incide en decisiones políticas y las decisiones políticas inciden en el proceso evaluativo. Yo creo que esto no lo voy a aplicar porque lo tienen muy en claro. Es un problema ético porque está atravesado por posturas ideológicas y sistemas de valores. Y es un problema técnico. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las modalidades, recursos e instrumentos más adecuados. O sea, cuando yo digo que la evaluación es un problema político, también uno lo puede entender de esta manera. En algún momento se dijo, y ustedes lo saben esto que voy a decir ahora, que se iban a evaluar las escuelas, etcétera, y las escuelas que tuviesen el mejor promedio a nivel de las pruebas PISA o alguna de esas porquerías, entonces a las que tenían el mejor promedio les iban a dar un premio en guita. Dejémonos de joder, donde si voy a dar guita le tengo que dar donde los promedios sean más bajos para ayudarlos. No sé si se entiende, porque no es un premio a lo mejor, sino que la idea de las políticas públicas es ayudar a los que menos pueden, sino dónde está el refuerzo a las trayectorias, dónde está la justicia educativa, etcétera, etcétera. ¿Nos entendemos? Entonces, yo tengo que premiar a los que van bien, sean instituciones o estudiantes, pues también voy a tener que poner mayor esfuerzo en aquellos que no van tan bien. Nos entendemos cómo es, sí, pero es un premio al esfuerzo y cuidado con esa frase. Primero y fundamental, que el esfuerzo no siempre se nota tan fácilmente. Y en segundo lugar, mirando las trayectorias, no puedo puntuar el esfuerzo con una línea única, porque el esfuerzo no es el mismo para aquel que tiene tal punto de partida que por primera vez se atreve, aunque se va a equivocar, a tratar de sumar, pero diciéndome voy a tratar de hacerlo ese esfuerzo. La suma no salió, pero esfuerzo hay. O aquel que se sacó un 10. Discúlpenme, pero hasta eso me puedo sentar a discutir. Yo les pido que no lo tiren a la basura, lo que les digo.
Incluso quizás tengan que replantearse a qué se llama esfuerzo. Si el esfuerzo se mide en función de resultado o el esfuerzo se mide en función de proceso. ¿Está bien? Como ven, no les digo qué instrumentos emplear. Lo lamento si los desilusiono. Entonces, la otra de las cosas es, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Se evalúan los aprendizajes de los alumnos. Se evalúa la propia tarea, la autoevaluación, tanto la planificación como las acciones concretas realizadas. Se evalúa el proyecto educativo institucional y la marcha de la gestión. Se evalúan los lineamientos curriculares y se evalúan las políticas educativas. Ahora bien, cuando alguien me preguntó una vez, ¿qué es eso de evaluar las políticas educativas? Resulta que en realidad las políticas educativas, no me lleven a hablar de épocas actuales ni nada por el estilo, quedamos de acuerdo, el concepto de políticas educativas es mucho más amplio. Las políticas educativas, la única manera real que tengo de evaluar, aparte de plantearme paros, no paros, etcétera, es cuando votamos. No sé si me entienden. Y yo me recuerdo, ahora que estuvimos recordando, perdón, no celebrando, recordando los años de dictadura y postdictadura que yo las pasé, yo estaba trabajando y cuando fue la primera votación después de la dictadura, ¿me siguen? 83 Alfonsín, hasta ahí estamos, por lo menos aunque le suene a historia. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Y les juro que esto es en serio. Yo estaba trabajando en la universidad y entonces me ocupé de sacar la parte de educación de todas las plataformas políticas de los partidos que se presentaban a elecciones. ¿Nos entendemos? Entonces tenía un grupo grande de estudiantes y les repartí como en doble columna. Acá estaban las posturas políticas educativas que proponían y acá los partidos. Y les pedí que lo entrecrucen. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué consideraban que era la propuesta en cuanto a políticas educativas de acuerdo al partido? ¿Cuántos se invocaron? Ninguno. Porque como todos se llenaban la boca, o sea que nosotros, sí, era lo mismo. O sea, todos decían abrir la educación gratuita en general para todos, brindar oportunidades, etcétera. Todo era un bamboleo, pero cuando llegaba a la práctica no nada. O sea que lo que quiero decirles es, sí, las políticas educativas, políticas, no dependen simplemente de la voluntad de una persona que tiene que ver con concepciones que se ven, es eh, bueno, no voy a discutir alguna de las cosas porque se me va el tiempo. Dije que no voy a mirar los chats, no me los pongan, pónganlo para ustedes. Entonces, acá tenemos esto que se evalúa. La evaluación y el educador le permite conocer a los estudiantes y al grupo para plantear proyectos pedagógicos. ¿Para qué me sirve a mí? Mira el proceso de aprendizaje y las propuestas de enseñanza y observa cambios respecto de los objetivos propuestos, cambios en el sentido cuánto se acercan o se alejan a esos objetivos. Y esencialmente, a mí me sirve la evaluación para tomar decisiones. Retomo el tema, sigo adelante, lo abordo con más ejemplos, les doy más de esto, lo otro. O sea que no es solamente que, no, que sirve para mirar al estudiante. Y entonces hay preguntas que en ese momento uno se puede hacer. ¿Lo que se enseña es adecuado o no para el tipo de persona y sociedad pretendido? ¿Se utiliza como instrumento de sometimiento o de comprensión? ¿Se enseña de un modo válido? Los estudiantes aprenden lo que se ha definido que se les enseña y que deberían aprender. Yo lo que quiero decirles es que la evaluación
todavía sigue teniendo en algunos de los niveles un carácter más de sometimiento que de comprensión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A ver, yo no puedo mirar a todos, pero hay algunos que tengan un apellido que empiece con A. Bueno, pero por lo pronto la tengo a María José, que es Benítez, así que sos B larga, corazón. Y hay algún otro que tenga un apellido que empiece con... Ahí lo tengo a Brian. Brian, hola, con B corta. Hasta ahí estamos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero esto hay que mostrarlo bien claro. ¿Me ven? La actitud con la cual, bueno, hoy toca pasar al frente. Vamos a ver a quién le toca. Tenía que estar de costado, porque la actitud era muy importante. Y tener acá el listado de los alumnos. ¿Está claro? O sea que el cuerpo estaba ya diciendo, vamos a ver quién pasa al frente, ¿eh? Hasta acá estábamos, con lo cual Benítez estaba que se le fruncía todo lo que se le puede fruncir a la B larga, no sé si me entienden, porque la cabeza estaba puesta acá. Mientras tanto, Villalba estaba respirando tranquilo. A medida que bajaba, Benítez estaba tranquila y Villalba empezaba a ponerse nervioso. No me digan que no recuerdan algo de esto, y si no lo recuerdan, pregúntenle a sus padres. ¿Está claro? Ahí, claramente, perdónenme, ya sé que les sale una sonrisa, pero como yo insisto, no pueden ver la evaluación solamente de un aspecto técnico, sino de un aspecto actitudinal e ideológico. Era usado como sometimiento. ¿Está claro? En el sentido de, conmigo más vale que vayan bien porque yo tomo parciales sin aviso. Frases como esa, que a mí cuando me da una tristeza, yo tengo 80, pero los de 25 y 30 lo recuerdan también, ¿está claro? O sea, fíjense que pueden después discutir un montón de cosas, pero vamos a tener que empezar a cambiar por todos lados, ¿nos entendemos? Desde todo lugar. Y del mismo modo, entonces, una vez que nos preguntábamos si es de sometimiento o de comprensión, la cuestión ahora viene, es pido esto. No me importa si hacen trabajo individual, en grupo, por escrito, si hacen que los chicos, no me da lo mismo. No voy a entrar a discutirlo. Lo que me preocupa es las huellas. Un educador, jardín, primaria y secundaria, debe prestar atención sobre huellas que pueden dejar. Tienen que diseñar estrategias de evaluación que posibilite que los chicos puedan ver el camino recorrido, evitar que se convierta en sanción, en el sentido de un uso punitivo de la evaluación. Provoca la descalificación del estudiante, y de ahí sale descalificación, la calificación. Muchas veces la calificación descalifica. No alcancé, no lo logré. Las frases son generalmente, si ustedes lo recuerdan, me faltó, no pude, no llegué, no alcancé. ¿Cuántos de ustedes tienen claro en los sistemas evaluativos que se usaron es logré esto, logré lo otro, pude esto, pude lo otro, hubo un gran cambio, etcétera, etcétera? Nos entendemos que la evaluación, en lugar de ser un instrumento donde puedo ir viendo los aprendizajes que voy haciendo, se transforma en un instrumento en el cual veo todo lo que me falta. Soy una persona a la cual le faltan porque no lo tiene. Se dan cuenta que estoy apuntando no a lo procedimental, sino a lo ideológico. ¿Está claro? Por eso estoy tan a favor de todo lo que tiene que ver con las rúbricas, porque ahí los criterios están mucho más explicitados. Aviso que las rúbricas se usaron desde siempre, solamente que ahora se comparten y se escriben. Entonces, la evaluación como actitud no puede ser un condicionante que rotule y cierre la mirada. Sí, punto de partida para poder comparar luego. Por eso hablamos de una evaluación diagnóstica, una evaluación de proceso y una evaluación final. Porque la evaluación me permite también saber dónde estoy.
Y por el otro lado, evitar prejuicios e intuición como base de juicios de valor, profecía autocumplida. Sala de maestros, escuela primaria. ¿Quién te tocó? ¿Tocó González? No sabe la que te espera. Ya los tuve a sus hermanos. Profecía autocumplida. No sé si se entiende. Y bueno, con los padres que tienen, ¿dónde van a llegar? O sea, ya hay algunas anécdotas sobre esto que no me dan los tiempos, pero lo que les quiero decir es, si yo espero que a este chico no le vaya, no le va a ir. No sé si se entiende, porque yo ya sé, viste, con semejante familia, etcétera, etcétera. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que van diciendo, aunque no lo dije que no lo iba a leer, pero no importa, sigo un poquitito. Entonces, ¿cuáles las cosas que tenemos que tener en cuenta? Uno, es el instrumento adecuado para orientar acciones futuras en los estudiantes, en los educadores, en los directivos y en toda la institución. No es reproche del pasado. El pasado pasa a ser la plataforma en la cual salto porque me proyecto al futuro. No es reproche del pasado, está construida para adelante. El acento está puesto en aspectos ideológicos. Tomar decisiones que incidan positivamente en la situación educativa. Cuando digo situación educativa me refiero a todos los involucrados. Preguntarse para qué se evalúa o a quién o a quiénes les sirven los resultados. Entonces, las premisas. Si quieren mejorar el aprendizaje, mejoren la enseñanza y no los sistemas de evaluación. No lo explico. Los sistemas de evaluación tienen que ser acorde a las concepciones de enseñanza sostenida. Si yo estuve dando nada más que autores y definiciones y todo, va a determinar los sistemas de evaluación. La calificación responde a un arbitrario. Más que justa y objetiva, puede y debe ser racional. Miren, yo no me voy a, creo que les comenté la vez pasada, cuando cuento algo voy a tantos lugares que a veces cuento lo mismo, así que o me avisan o se joden, ¿está claro? Pero acá en provincia de Buenos Aires existió la educación, la EGB. ¿Recuerdan la EGB? Bueno, la educación general básica, donde uno tenía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Entonces, cuando uno dice que esto de la calificación responde a un arbitrario más que justa y objetiva, entonces todavía recuerdan que una de las cosas que también se hizo fue decidir que no había más calificación numérica, porque lo numérico no servía. Entonces era algo así como alcanzó, no alcanzó, superó. Le suenan esas frases, ¿no es verdad? Porque estaban en primaria y en secundaria. Entonces, como no podíamos poner números, lo que se olvidaron es que todo docente tenía su papelito donde sabía que del 1 al 4 era no alcanzó, del 4 al 7 era alcanzó. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, no, yo me reía siempre discutiendo con los colegas. Entonces, el superó tiene que ser un 13 o 14. No sé si me entienden. O sea, en la relación. Porque alcanzó los objetivos, porque yo planteé objetivos, si los alcanzó, tiene un 10. ¿Superó qué es? ¿Un 14? O sea que lo que quiero decirles es que a mí no me preocupa si ponen números o palabras. No convierte el número o la palabra en cuantitativo y cualitativo. Si los estoy mareando demasiado, me avisan. Es una estimación. La estimación puede estar puesta en números o en palabras. No sé si me entienden, no hay problema, sigue siendo una estimación. Yo puedo poner un 7, un 8 o un te estuviste sensacional. Son estimaciones. A veces ponemos los números, pero tenemos que acordar con la gente ese número a qué elemento corresponde. ¿Está claro? No sé si
Me alegra que me vayan siguiendo. Sé que les estoy volviendo locos, pues sábado a la mañana me van a matar, pero no importa, quiero compartir con ustedes algunas ideas. Entonces, una sola evidencia, un solo tipo de evidencia no permite evaluar integralmente. Toda forma de evaluación puede tener un grado de error. Ay, yo tengo que contarles otra. ¿Puedo otra? Así respiran entre medio. Resulta que yo estaba trabajando con los chicos en esa época. Recuerdan que dije siempre que el primer nivel que trabajé es en jardín de infantes, por lo tanto, es donde me mandé las peores macanas. Pero yo estaba dando clases, en ese momento estaba dando ejes temáticos que tenían que ver con expresión corporal y estábamos trabajando todo lo que tenía que ver con el cuerpo. Bueno, cuando estábamos trabajando con todo eso, después viene una psicóloga, aviso que también soy psicóloga y también soy psicopedagoga, así que no me van a agarrar con eso. Y viene y me dice, che, todos tus alumnos necesitan ir a terapia porque están todos psicóticos. Le digo, entonces yo miré los dibujos del cuerpo humano que hicieron. Le digo, ¿sos boludo o qué haces? ¿Por qué no me preguntaste primero? Resulta que yo había terminado todas las clases que tenían que ver con reconocimiento del cuerpo y como una actividad, los chicos tenían una hoja de papel afiche delante de ellos y tenían marcadores. Entonces lo que hicimos fue tocarnos la cara, dibujar un óvalo. Tocarnos el ojo, dibujar los ojos. ¿Me entienden? Tocar el cuello, dibujar el cuello, cosa que un chico a los 4 y 5 años no hace. Después estaban las manos y cada uno de los dedos que se iban tocando los iban dibujando. El dibujo que salió, si la otra no sabía en qué contexto, decidió que todos mis estudiantes, que todos mis alumnitos eran psicóticos, porque eso era el dibujo típico de un psicótico. Entonces lo que quiero decirles con esto es, eh, pero me van comprendiendo, o sea, si no conoces el contexto, no podés mirarlas solas. Del mismo modo que usted puede leer todas las evaluaciones de otro grupo, si no conocen el contexto, siempre hay una posibilidad de error, porque en el fondo tiene que ver con criterios que se emplearon, qué se estuvo enseñando, qué se preguntó, etcétera, etcétera. Los dibujos yo creo que están en uno de los libros que escribí, no me acuerdo, pero en casa los debo tener en algún lado. No los voy a buscar ahora, pero no es mentira todo lo que cuento, es verdad. Pero me causó tanta gracia, me recordé en este momento. Entonces, una sola evidencia, un solo tipo de evidencia no permite evaluar integralmente. Y toda forma de evaluación puede tener un grado de error. Recuerden que es una concepción que se tiene. Por lo tanto, otra vez, por favor, hagan lo que hagan. Es necesario estimular valorando logros. ¿Está bien? No quedarle solamente en lo que le falta, sino agregar, y con todo lo que pudiste hasta ahora, seguro que vas a poder esto también y acá estoy para ayudarte. Sostener desarrollo profesional. Adaptar el sistema a las posibilidades del alumnado, recuerden la pandemia. Conseguir que todos aprendan y que estén incluidos dignamente en la sociedad. A eso tienen derecho. Por el otro lado, cuando uno mira la relación entre evaluación, diversidad y trayectorias, evaluando a la diversidad. ¿Diversidad en qué? Hay diversidad en estilos cognitivos, en ritmos de aprendizaje, en intereses, en capacidades, habilidades y condiciones de partida, en situaciones sociales. Y la vez pasada un poquitito lo pudieron plantear. Por lo tanto, por favor, la evaluación tiene que tener en cuenta todas esas diversidades. Por el otro lado, queremos que sirva para condicionar procesos de aprendizaje, para clasificar y etiquetar según capacidades y aprendizajes, para reprobar y eliminar a los que no se ajustan al sistema establecido, destacar a los que mejor memorizan,
marginar de la sociedad a los diferentes. No, no. La evaluación sirve para conocer al alumnado, detectar sus fortalezas, detectar dificultades que debe superar. Hasta el tono en el cual lo digo cambia totalmente. Ajustar la enseñanza al modo de aprender del estudiante. Valorar progresos en función de las posibilidades. Miren, yo estaba trabajando como coordinadora en la escuela de capacitación, la escuela de maestros de acá de la ciudad de Buenos Aires, y vinieron una serie de maestros, no de Finlandia, eran de Suecia, para el caso es lo mismo, y que en lugar de venir a mostrar todo lo que ellos sabían hacer, lo que fueron a distintas escuelas primarias de zonas vulneradas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas interesantes que lo rescataron como muy importante, no me recuerdo si creo que lo propusieron ellos. El maestro había enseñado algo que tenía que ver con matemática y los chicos tenían que hacer ejercicios. Entonces el docente dijo esto, creo que era uno de los suecos, con traductor debe haber sido, qué sé yo. Acá hay 3 mesas. En esta mesa, siéntense los chicos que creen que pueden resolver los- estos problemas solos. En esta mesa, siéntense los que pueden resolverlo en grupo. Y en esta mesa, siéntense los que necesitan que les ayude. Punto. No sé si me siguen. Reconoció que ante una misma situación todos lo podían resolver, pero no de la misma manera. Algunos podían solos, otros en grupo y otros necesitaban el apoyo del docente. Yo creo que ese pequeño ejemplo, así de chiquitito, a mí por lo menos me abrió la cabeza y dije, ¿por qué espero los mismos modos de resolver por parte de todos? ¿Se entiende? Empezar a respetar un poquitito más. Sí, mi amor, pero a veces cuando me vienen determinados mandatos es muy difícil sostener el tener en cuenta la diversidad, pero por lo menos como ideología lo mantengo aunque a veces los decretos no ayuden. Entonces, y además sirve para estimular valorando logros, mantener el desarrollo profesional, insisto, adaptar el sistema a las posibilidades del estudiantado, conseguir que todos aprendan. A veces es aprender a aprender, porque pueden seguir aprendiendo el resto de sus vidas y así se puedan incorporar dignamente a la sociedad. O sea, esto hay, por favor, que tenerlo en cuenta. Y hablamos de finalidad de la evaluación o su fin. Y les pido que tengan en cuenta esto. Hay finalidades que son pedagógicamente ricas de la evaluación. Dialogar, comprender, aprender, mejorar, estimular. Finalidades pedagógicamente pobres. Controlar, clasificar, seleccionar, comprobar, medir, premiar o castigar. Finalidades abiertamente perversas. Excluir, jerarquizar, amenazar, torturar. Yo creo que no explico nada de esto. No lo explico. ¿Y cuáles son los retos actuales? Que los estudiantes muestren capacidad para ver múltiples puntos de vista ante un problema. O sea, en lo posible, plantear situaciones que no requieran una respuesta única. Que sean capaces de argumentar utilizando evidencias válidas y fiables. Ojo con esto porque tiene que ver con la IA, etcétera, etcétera. Que sean válidas y fiables. Que estén capacitados para participar de manera activa y responsable en la esfera ética, social y profesional. Fíjense ustedes cuántas cosas nos van desde lo ideológico. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la evaluación promueva el aprendizaje activo, no el pasivo. Trago, trago, trago,
es pasivo. Cuestiono lo que voy leyendo es activo. Que no incentive la rivalidad, sino la comprensión y la cooperación. Y que permita mostrar la diversidad de capacidades y habilidades. O sea, cuando hacen un trabajo por proyectos, suponete el ABP, los chicos más grandes, lo que sea, que puedan ir aprendiendo que el trabajo en grupo es aquel en el cual cada uno aporta sus habilidades y capacidades, pero necesita del otro. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en armar un mapa conceptual con los estudiantes, que se puede armar desde el jardín ya, con dibujos, está el que sabe buscar mejor información, pero igual necesita del otro que sabe hacer una buena síntesis, que además va a necesitar del otro que lo sabe escribir de manera prolija, que además va a necesitar del otro que sabe armar un diseño con la computadora. Por favor, vivimos en una sociedad con habilidades, capacidades diferentes donde nos apoyamos entre todos. ¿Está claro? O sea, reconocer las capacidades y fortalezas diferentes para una meta compartida también hace a modo en el cual se plantean los criterios evaluativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que tienda a atender y crear diversidades mediante el reconocimiento de diferencias y singularidades. Comprender que para asegurar el derecho a la educación no alcanza con asegurar a todos el acceso a la escuela, sino la oportunidad de adquirir aprendizajes significativos en trayectorias posibles. Hay algunas cosas que para mí son esenciales y que las vuelvo a decir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Entender la incidencia de la situación educativa, tanto la general como la particular, y las condiciones pedagógicas que habilitan esa escolarización, y promover formas de organización institucional que faciliten que todos logren aprendizajes a los que tienen derecho. La vez pasada hablábamos de escuelas rurales, multigrados, escuelas para adultos, escuelas especiales, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimas modalidades. A veces tendríamos que escuchar un poquitito más lo que sucede en otras modalidades, está claro cómo se trabaja en otras modalidades. O sea, yo no hablo de educación especial porque no existe algo llamado educación especial, existe educación brindada en escuelas de modalidad especial, ¿se entiende? Pero la educación no es especial, es educación. ¿Se entiende? ¿Por qué la voy a llamar especial? La adecuó a las características, o sea que yo creo que tiene que existir las escuelas especiales para aquellos chicos que por determinadas circunstancias, a veces sensoriales, motrices o cognitivas, no pueden acudir a la escuela común, no normal, común. ¿Está claro? Fíjense ustedes que todo este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Y yo insisto, en las escuelas rurales, las que he visitado, etcétera, etcétera, se trabaja muchísimo más con este término de no todos pueden lo mismo, pero igual pueden trabajar juntos. Y ni les cuento lo que pasa, escuelas de configuración de apoyo. Sí, no pretendan a mí que me sepa el nombre de cada una de las distintas nominaciones. Y en la escuela para adultos o escuela de adultos, que tendrían que visitar también para darse cuenta que ahí se ponen en juego concepciones muy interesantes, que es que los docentes, ¿hay alguno acá que trabaje en escuela de adultos o para adultos? Nadie, ¿no? Bueno, si no podríamos escucharle sus... Sí hay alguien genial, ahí te veo, ahí te veo. Porque fíjense ustedes, en la escuela de adultos o para adultos, te viene gente que puede tener 25, 40 o 50 años y hoy en día, en lugar de considerar si tiene que quiere alfabetizarse y tiene que empezar con cuarto grado, ningún docente se le ocurriría tomar el diseño curricular de cuarto grado de la escuela común. Estás trabajando con alguien que tiene 30 o 40 años o algo así, y ya Paulo Freire te lo decía claramente y vale la pena. Perfecto, lo entendí. Esos alumnos que van entre los 18 y los 60 años vienen
a veces nada más que a legitimar saberes que ya tienen. No sé si me comprenden. Y una de las tareas del docente es convertir las experiencias que trae en contenidos curriculares. No sé si se entiende lo que quiere decir. Porque esa persona probablemente haya trabajado, no sabrá leer y escribir, pero reconoce los dibujitos de las letras. Eso es algo a tener en cuenta. O sea, tendríamos que encontrarnos malos de distintas modalidades. este, bueno, está bien, entonces, gracias. Mira que ahora me empiezan todas las anécdotas de quién en uno y en el otro, etcétera, etcétera. Pero deberían hacer encuentros con los que trabajan en escuela de adultos o para adultos para entender que realmente son instituciones en las cuales lo que hay a veces es que relacionar las experiencias extraescolares con los contenidos curriculares. No sé si se entiende. A veces en escuelas de jardín primaria y secundaria decimos, vamos a enseñarle primero los contenidos curriculares para que puedan actuar en la realidad. ¿Qué carajo es eso? Nos entendemos, hay mucho que podemos seguir aprendiendo de otras modalidades. Bien, por el otro lado, me apuro, pensando en la evaluación para este tiempo. Igual no alcanzo nunca a tiempo, pero en este tiempo, la evaluación hoy, las concepciones evolucionaron y reflejan diversas posiciones ideológicas. No es solamente técnico teórico, es ideológico. Se desplaza desde estar centrada en medición de resultados y control de un proceso a estar centrada en la intención de comprender y ayudar. Y no lo dije yo, lo dice la UNESCO, la OEI, etcétera, etcétera. O sea, son concepciones. No se evalúa únicamente para rendir cuentas. Tiene un valor ético y social. Es obtener y ofrecer información que ayude a tomar decisiones para la mejora de lo evaluado. Y muy importante, la evaluación no juzga a las personas, sino a los procesos en que se implica. No sos, sino haces. No sé si se entiende. Vos sos, no. No estoy evaluando lo que el otro es. A mí me causaba gracia porque cuando uno hablaba de, no voy a hablar de eso, pero de la famosa evaluación del desempeño docente. Entonces yo decía, mucho cuidado con eso, porque estoy trabajando con un docente y si es tímido o no es tímido, problema de él y su terapeuta, no sé si me comprenden. A mí me va a preocupar no si es tímido, si se comporta con timidez. No miro características de personalidad, sino desempeños. Me van siguiendo, los estoy volviendo muy locos, ya sé. Pero ya pronto termino y los dejo en paz, prometo. Y por el otro lado, la evaluación hoy, no es un fin en sí misma, es medio de mejora, es una ayuda, no un estorbo. Se evalúa para analizar, transformar, mejorar y enriquecer la práctica. Si estoy siendo reiterativa, no me importa, porque hay mucho para cambiar en las ideas sobre evaluación. Y la evaluación hoy es evaluación para el aprendizaje. Y parte de entender al aprendizaje como proceso de creación de significados, utilizando conocimientos previos y nueva información. Ustedes no se dan una idea de esto de evaluación para el aprendizaje. Yo lo cuento esto porque ya lo conté, pero no me importa. Ver a mi nieta que viene acá de visita y está en febrero estudiando Alejandro Magno y entonces le pregunto, ¿qué estás haciendo? Haciéndome la idiota. Y la otra me contesta con cara como sobradora, estoy estudiando. Entonces le digo, ¿y para qué estás estudiando? La respuesta obvia fue para probar. El día que un adolescente me diga para aprender, me caigo muerta ahí mismo. No sé si se entiende. Mientras que nuestros chicos sigan diciendo estudio para probar y no estudio para aprender, todavía tenemos grandes caminos para seguir con la evaluación. Cambiar simplemente instrumentos cuando no se cambian las concepciones no sirve.
No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Está claro? Por eso cuando hablamos, y no me da el tiempo, de las rúbricas, que lo que tiene de interesante es que además de mirar cuánto sabe el alumno de la materia, se mira en qué medida pudo consultar bibliografía, cómo puede trabajar con los compañeros. La cosa más interesante a veces es, para los profesores que trabajen en otros niveles, es que los criterios se elaboran junto con los estudiantes. Los estudiantes tienen que saber de antemano qué se espera de ellos. ¿Se entiende? Que sepan qué, de memoria fechas, que sepan discutir, que sepan razonar, que sepan argumentar. La pregunta, sí, mi amor, te explico, yo sigo diciendo estas cosas porque todavía me encuentro con ellos. En el momento que yo pase a la historia, pasaré a la historia. Por ahora la historia me sigue sirviendo para entender cuántas cosas todavía necesitamos modificar. ¿Está claro? El día que ya no sirvan, quedará ahí. Por el otro lado, por el otro lado, el modelo, entre comillas, de evaluación debe, sea como sea, ofrecer información continuada del progreso del estudiantado y al estudiantado, de cualquier edad. Ofrecer información descriptiva, ¿qué quiere decir? No etiquetar simplemente, sino explicitar. Ampliar las técnicas e instrumentos para evaluar. Facilitar la consecución de los propósitos educativos. Y una y otra vez atender a la diversidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos al relacionar trayectorias? Los propósitos entonces de la evaluación serán conocer la situación de partida, diseñar el proceso posible de desarrollo, ajustar ese proceso detectando fortalezas y detectando áreas de mejora, valorar lo conseguido y tomar medidas de mejora. Ahí estoy trabajándolo desde la concepción. No dije qué tienen que hacer, sino que deben tener en cuenta. Y hoy se habla mucho de la evaluación auténtica. Esa evaluación auténtica tiene algunas características, no importa cómo la llamen, a mí me gustó. Comprende que aprendizaje y evaluación son dos caras de la misma moneda e influyen fuertemente uno en el otro. El aprendizaje en la evaluación en el aprendizaje. Se busca coherencia entre lo conceptual, lo teórico, lo ideológico y lo procedimental. Y busca coherencia respecto de cuáles son los distintos contextos de aplicación, diciendo en qué lugares, con qué chicos, qué áreas, etcétera. ¿Cuándo es auténtica? Bueno, la más auténtica es cuando la evaluación logra conectarse con la vida extraescolar. O sea, ¿y esto a mí para qué me sirve? Si aborda la necesidad de estar en la sociedad de una forma activa y comprometida. Y si fundamentalmente apunta a que puedan aprenderse aquellos contenidos que necesiten para poder actuar en la realidad. La evaluación auténtica, los principios son, primero, que es coherente con las actuales comprensiones de aprendizaje y enseñanza. Importancia del trabajo autónomo. Incorporación de metodologías activas. Proceso colaborativo. Centrada en las fortalezas de los estudiantes. Y esto que hasta ahora no dije, valora el error y favorece la equidad educativa. Estos son lo que hoy en día son a modo de síntesis de lo que estuve haciendo hasta ahora. Valora el error. Vuelvo a insistir. Repetir lo que dice el texto porque tengo buena memoria no siempre es la mejor manera de trabajar. En algunos casos valora el error y hasta quiero conocer a alguno que se atreva a cometer errores y que el instrumento de evaluación sería dónde está el error y por qué. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, yo he usado muchas estrategias para evaluar. A una de las que usé en el profesorado, yo les decía sobre tal tema, tenían que preparar preguntas. Cada uno tenía que venir con dos o tres preguntas preparadas sobre el tema. ¿Hasta acá estamos?
se la pasaba en la hoja al de al lado que tenía que responder las preguntas del compañero. Y en el caso de no poder responderse, decir por qué no se podía responder. Y luego pasaba un tercer compañero que evaluaba la validez de las preguntas y la validez de las respuestas, que aprendieron un vagonazo. No sé si se entiende, no era yo la dueña de la verdad, dejé interactuar entre ellos. Y en el jardín, porque me salteo de jardín, primaria y secundaria, en el, bueno, igual tranquilos porque se está grabando. Y además, como ustedes ven, sigo una misma línea de pensamiento. Aplicaste esa metodología en secundaria, totalmente de acuerdo, pero quiero decirles con esto, es que en algunos casos, yo me recuerdo que estando en primaria, llevar una, un ejercicio ya hecho y la cuestión está que en forma individual, en grupos, tenían que decir si lo que yo había resuelto estaba bien o estaba mal. Ellos tenían que decir si estaba bien o estaba mal y por qué. No sé si se entiende. O sea, Vagonazo dijo que se llama la metodología. No, son inventos. ¿Qué quieres que te diga? Son cosas que con mi experiencia fui inventando. Lo que pasa es que me divertía inventándolo y siempre me preguntaba, ¿y de qué otra manera? Y como para mí lo ético ideológico es esencial, entonces lo que más me preocupó desde el primer momento es desarrollar la capacidad de pensamiento crítico en mis estudiantes, solamente que en esa época no sabía que se llamaba pensamiento crítico. Ahora sé que desarrollaba el pensamiento crítico, pero cometer errores y dejar que los analicen es exactamente lo mismo, ¿nos entendemos? O sea, la pregunta es, ¿qué pretendo? ¿Qué objetivos tengo? Etcétera, etcétera. Sí, las grabaciones están todas. Igual me pueden odiar todo lo que quieran. Rápidamente, rápidamente. Entonces, condiciones. Evaluar, no olviden esto, por favor. Aprendizajes multidimensionales. Los conocimientos, saber. Habilidades, saber hacer y actitudes y valores, saber convivir y ser de manera integrada y simultánea. Y quien no lo sepa, esto tiene que ver con el informe de Lors para las Naciones Unidas, saber ser, saber hacer y saber saber, no sé, y saber aprender. Y realmente son las esenciales. Evaluar las reales competencias, la puse entre comillas porque yo le digo que las competencias me tienen podrida. ¿Está claro? Hoy en día la tres cuarta parte de los lineamientos curriculares vienen con competencia. Está claro, yo estuve trabajando como me llamaron del gobierno de México hace unos cuantos años para que evalúe la reforma educativa de México. Entonces, todo eran competencias, los objetivos en términos de competencia, los contenidos en términos de competencia, las actividades en términos de competencia, me tenían podrida. Y lo que más me molestaba de todo esto era que decía metas y objetivos, desarrollar competencias. Me peleé hasta con un tipo llamado Perrenú, viste que escribió sobre las competencias, Philippe Perrenú, y le dije, déjame de hinchar, ta, 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 ta. Si vos solamente pones desarrollar competencias, estás diciéndome que las competencias son innatas. No sé si se entiende. ¿Está claro? Las competencias no son innatas. Entonces, por lo menos, pone adquirir y desarrollar competencias. Si yo pongo, la miro en este momento, Paula Castro, ¿me ves? ¿Sí? Si yo te digo, hay que desarrollar las competencias digitales en los chicos, estoy diciendo que ya las tiene al nacer y las tengo que desarrollar. No, las tiene que adquirir, carajo. Y después desarrollar también. Bueno, se enojaron, la minita me mandó la miércoles. No, porque así vino en las políticas. No me interesa de dónde vengan.
No se desarrollan, primero hay que adquirir. Por eso las tengo atragantadas las competencias. Entonces, cuando en los libros me aparecen las competencias, le pongo entre paréntesis habilidades, saberes y actitudes. No sé si se entiende. Como para dar Y bueno, yo me puedo pelear con cualquiera a esta altura del partido. Pero lo que quiero decir es respétense más ustedes también en sus concepciones porque las tienen. Y redondeo ya pronto, prometo, prometo. Entonces, condiciones. Evaluar aprendizajes contextualizados, usando contextos significativos, situaciones problemáticas y lo más cercanas a la vida real o cotidiana de los chicos, aún fuera de la escuela. Evaluar considerando al estudiante como un aprendiz activo y que tiene motivaciones. Evaluar de manera colaborativa, impulsando la interacción y el apoyo de los otros. A evaluar, se ha dicho. Si el fin de la enseñanza es aprender, entonces el fin de la evaluación no solo es medir éxito o fracaso del proceso de enseñanza, sino también, se me fue, volver pajarito, volver, ponete a, sino también generar un diagnóstico de cómo puede mejorarse ese proceso. La evaluación debería considerarse un punto de cambio donde se revisa hacia atrás lo no funcional y hacia adelante lo que puede seguir aplicándose, un nuevo punto de partida. Enseguida, lo que quiero decir con esto es que obviamente no hablé aparte de la retroalimentación porque estaba incluida en todo ello, aunque cada una de las cosas las puede tomar por separados. La retroalimentación, esa que llamábamos en una época la devolución, tiene como finalidad que el otro pueda darse cuenta acerca de cómo tiene que seguir su proceso, no para que yo me descargue, no para que yo me justifique. No sé si se entiende. Entonces, cuando hablamos de retroalimentación, la pregunta es cómo hago para alimentar al otro para que pueda continuar. Nadie puede modificar lo que no considera que sea necesario modificar. ¿Está claro? Entonces, no es un reproche ni nada por el estilo. Y yo quiero dejarle para que puedan, que si quieren hacer un comentario o pregunta chiquitita. Les traje dos cosas. Una de ellas, esto lo dice un tipo llamado Miguel Ángel Santos Guerra, evaluar. Permite poner sobre el tapete nuestras concepciones sobre la sociedad, la escuela, sobre la educación, sobre la tarea de los profesionales. Por eso podría plantearse esta interpelación. Dime lo que piensas de la evaluación y te diré qué tipo de profesional eres e incluso qué tipo de persona. Me quedan como 10 minutos. Si alguien quiere preguntarme algo, prometo que si no puedo responder, voy a decir que no puedo. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? No sé si hay manito levantada, o preguntar, comentar, enojarse, etcétera. Anímense, son como ¿cuánta gente que hay? 1800 un sábado a la mañana. No, ya sé, está bien. Quédate tranquila, ya lo vimos. ¿Hay alguien? Mi amor, ¿le podés dar la palabra a alguien? ¿Alguien levantó Ruth, la ahí estoy mano? pidiendo que activen el micrófono, así que cuando activen ellos van a Ah, hablar. bueno, se desmutea el que quiera, dale, che. ¿Nada? ¿Qué Dame carajo? un segundito, Ruth. Les estoy habilitando para que habiliten el micrófono, porque por cuestión de orden. ¿Qué orden Ahí para está, qué? Si ahora ni uno sí. solo se pidió hablar. Ahora sí pueden hablar. De a Hola, uno, Hola, por buen favor. día. día. Hola, Ivana. ¿Cómo está? Bueno, yo comentarle experiencias que tuve y que me dejó mi mamá con respecto a la evaluación.
Recuerdo que mi mami era enero y estaba evaluando a los chicos de secundaria porque quería que aprueben, que aprendan en realidad, no que aprueben. Y llegó a un alumno que no podía dar, ese era de lengua y literatura, recuerdo, y que no le podía dar un texto hablando, el análisis de un texto hablando, y como el chico este cantaba, le gustaba mucho cantar, le pidió que adapte esa lección a lo que él sabía y a lo que él le gustaba hacer. Bien. Y el chico en enero recuperó lengua y literatura cantando el texto ese que tenía que dar para poder aprobar. Y esas son las enseñanzas que quedan. Yo con mis alumnos desde el área inglés hago casi lo mismo, no como ella porque era una genia, pero trato de hacer casi de lo mismo, adaptar los contenidos a la subjetividad de cada El uno. instrumento, no los Así es, contenidos. del instrumento, Recordá que así es. estamos hablando perfecto. Vos no te imaginás lo que fue para mí todas las materias que di en la facultad siendo disléxica. Claro, Una tortura, ¿está claro? sí, sí, Yo le ponía a los así que profesores al pie de la página diciéndole, profe, no me va a entender nada, llámeme para que yo le lea lo que escribí, pero llámeme antes de una semana porque pues yo tampoco puedo. claro. Bueno, y esas anécdotas que me quedan es que me sirvieron un montón, a mí me sirven hoy un Transmitilas, montón. aprende a Todo esto, transmitirlas. así, y todo esto que usted está diciendo me vienen todos esos recuerdos que no estaba equivocada ella en lo que hacía, sin saber que todo esto se iba a dar ahora. Por eso te digo, vale un horror todas esas experiencias. No somos nuevos, no acabamos de nacer. Hay experiencias nuestras de nuestros anteriores donde de repente esto logra. O sea, yo te voy a decir, yo me encuentro, hoy comentaba que esto es, la verdad que no hay nada que valga más que esto. Ayer a la noche me escribe una de mis nietas, tengo 7. Esta tiene 14 años, está en segundo año de secundaria. Entonces parece que la profesora que tenía, no me acuerdo, creo que de inglés incluso, le pidió que, para hacerlas hablar en inglés, que hable de a quién conocieron que fuera una buena persona. Entonces, mi nieta, según lo que me escribió, dijo mi abuela, ¿está claro? Y pone mi nombre, ante lo cual la profesora la mira y le dice, estuve con ella en un congreso la semana pasada. O sea, lo que te quiero decir es que de repente no nos damos cuenta de los impactos, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta siempre es ideológica, ¿está claro? Es desde la postura, por eso cuando alguien me pregunta, ¿por qué seguís hablando? Y bueno, porque pongo el acento donde otros no lo ponen. No está Así mal, es. no está mal, pero yo siento la necesidad de decir, valen las cosas que ideológicamente apuntan a lo que decimos una buena persona. Y la buena persona se mide por otras cosas. Bien, Así es. entonces, ahora les leo el cuentito de hoy, ¿está bien? Que también lo tengo ahí. Espérate un momentito para que lo puedan mirar conmigo. Dale. No educas. Mirá vos para terminar una jornada decirle que no educan. No educas. ¿Ya lo leí este? No, ¿no? Pues tengo 100. No No, educas cuando impones conductas, sino cuando propones valores que motivan. No educas cuando impones el sometimiento, sino cuando despiertas el coraje de ser libres. No educas cuando impones tus ideas, sino cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia. No educas cuando impones tu autoridad, sino cuando cultivas la autonomía del otro. No educas cuando impones la verdad, sino cuando enseñas
a buscarla honestamente. Educamos cuando nos comprometemos día a día con esta maravillosa aventura de apoyar y estimular el desarrollo, crecimiento y conocimiento del mundo en nuestros estudiantes y en nosotros mismos. Una Y genia. muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer. La cantidad no me permite conversar quizás con cada uno de ustedes, pero estoy siempre a la disposición y todo el material y todo lo que quieran. Te dejo la palabra, mi amor. Muchísimas gracias, Me Ruth. Un agradecimiento encantó, enorme. re Y Muy bueno. linda bueno, la clase, hay profe. docentes Muy linda, profe. ahí que también Gracias, están profe. participando. Profe. Hasta luego. Linda, profe. Muy linda. Genial, genial. Un minutito. Hermosa la clase.